Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta hermosa mañana, en nuestra clase de lengua y literatura, vamos a hablar sobre el verbo, precisamente en tres aspectos muy fundamentales, tanto por su significado, cómo se define y por su función. ¿A qué nos referimos por su significado? En sí, el verbo expresa una acción, un proceso o un estado. ¿Cómo le podemos dar una definición general tanto por su forma, puede ser tanto por su conjugación, que se compone de las formas personales que expresan persona, número, tiempo, modo y aspecto? Y por formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿A qué nos referimos con esas formas no personales? Los podemos recordar con los modos indicativos, el pasado, presente y futuro. Con eso vamos a asociar las formas no personales, pero en ellas vamos a encontrar lo que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Con lo que puede contentar que en una sola persona, pues damos la forma simple. Y cuando hablamos de dos formas, estamos hablando de una forma compuesta. Por su función, ¿a qué nos referimos? Que desempeña la función del núcleo del predicado en la oración. ¿Por qué? Recordemos una oración. María juega en el patio. Juega es el verbo. ¿Quién juega en el patio? María es el sujeto. ¿Ya? Entonces dividimos mediante el verbo, definimos lo que es el predicado y lo que es el sujeto. Es decir, en una forma clara, el verbo se define por su significado, como las palabras lo expresan por una acción, un proceso o un estado, con la posibilidad de expresarlos en distintos tiempos, como les mencioné. Por ejemplo, la acción con el verbo romper, rompe, rompió, romperá. Con el verbo vivir en el proceso, viví, vivía y vivirá, que es un tiempo futuro. En un estado, está, estaba y estará. Principalmente esto lo podemos conjugar con el verbo presente, pasado y futuro, del modo indicativo. Algo muy importante con respecto al verbo, por su forma. Aquí vamos a encontrar la raíz y las desinencias o morfemas y lexema. La raíz es aporta el significado básico del verbo. Por ejemplo, participar terminado en P y O, particip, en participar, participan, tomará como parte de una actividad. Participar, yo participo, tú participas. Esa es la raíz. Pueden observar que termina en P. Ese es la raíz. La desinencia es el complemento. Tiene la raíz, dice, la desinencia se unen a la raíz del verbo por la parte posterior y aportan el significado gramatical a persona, números y tiempo. Por ejemplo, pensábamos. ¿Cuál usted es la raíz del verbo pensar? Mira, si prácticamente el verbo es pensar. Pensábamos es el complemento, son las desinencias. Como el verbo es pensar, está en pens, termina en s, esa es la raíz. ¿Ya? Igualmente podemos encontrar según el número de palabras que se componen. Tenemos una forma simple y una fórmula y una forma compuesta. La fórmula simple se consta de una sola palabra. Por ejemplo, llamáis, saldremos. ¿Mm? Formas compuestas se constan de dos palabras que forman el verbo auxiliar y haber el participio. Por ejemplo, hemos hablado, había comido, habré construido. Aquí ya vamos mencionando pues lo que es el tiempo de gerundio, participio y el infinitivo. Entonces, todas estas formas lo vamos a ir conociendo en el transcurso de nuestras clases. Entonces, esta es una forma general de lo que es el verbo.
Recordando pues que el verbo se forma de, sus partes son, o sus formas son la raíz o la desinencia, o lexema o morfema. Por ejemplo, del verbo amar. ¿Cuál es el lexema? A-M. El morfema es AR. Por ejemplo, del verbo comer. El lexema es C-O-M. Y el morfema es ER. Entonces me vas a investigar o a trabajar 5 verbos fuera de los que yo te he mencionado y me vas a identificar la raíz y las desinencias o el lexema o morfema, que también se las conoce de esa manera. Así que nos vemos en nuestra próxima clase, chicos. Cuídense, pasen bien.